Pueblo panameño, noticia de último minuto, y esto sí es grave. La zona del canal está en completo estado de guerra. A todo esto aquí, la multitud sigue avanzando. Se produjeron algunos disparos que no lograron replegar a la multitud, pero por ahora ya no han continuado los disparos y la multitud parece en estos momentos, han abierto fuerte fuego, en estos momentos. El 9 de enero de 1964, entre 150 y 200 estudiantes del Instituto Nacional, la secundaria más prestigiosa de la época, marcharon hacia la Escuela Superior de Balboa, escoltados por 9 profesores para hacer cumplir el convenio bilateral Kennedy-Chiari, que reconocía el derecho para que la bandera panameña, junto con la bandera de los Estados Unidos de América, ondeara en la zona del Canal de Panamá, un movimiento pacífico donde valiosas mujeres, muchas de ellas marginadas por la historia, participaron en igualdad de condiciones como respuesta a un reclamo histórico en favor de la soberanía nacional. Con 18 años recién cumplidos, son muchas las incertidumbres que tiene uno como adolescente, pero sí les puedo asegurar que teníamos un gran sentimiento de patriotismo. Eso nos lo inculcaron nuestros padres y nos lo inculcaron nuestros profesores. Teníamos el gran deseo de recuperar esa porción de tierra que era panameña, pero nunca fue con violencia, nunca fue con agresividad. Al contrario, siempre fue basándonos en el hecho de que podíamos conseguirlo, pero con mucha paz y mucha inteligencia. En el 9 de enero, era una tarde preciosa, me acuerdo, eran 2:30 o 3 de la tarde, cuando una compañera de clases me dijo: Bélgica, vamos a la zona del canal, porque hoy vamos a poner la bandera de Panamá. Por supuesto, lo primero que pensé es: mi mamá me mata si sabe que yo voy para allá. Pero bueno, fui de todas maneras, porque en el fondo era un sentir que yo quería. Bélgica Macías, estudiante de 6º año, confiaba en que los panameños recuperarían la zona del canal para hacer de Panamá un país próspero. Hago constar que mis sueños eran recuperar esa porción de tierra, pero yo soñaba ser mejor que los señores norteamericanos. Yo le decía a mis compañeros: tenemos que estudiar. Y la verdad es que mi sueño decía: algún día vamos a recuperar la zona del canal y vamos a hacerlo mejor que ellos. Bueno, gracias a Dios lo logramos. Con mucho esfuerzo, con muchos muertos, con muchas incertidumbres, pero lo logramos. Y yo creo que son muchos estudiantes del instituto, de mi generación y de otras generaciones, que lucharon por esto, y es un logro que hay que mantenerlo con dignidad, con respeto y con amor a la patria. En realidad el amor a la patria no era salir y hacer bulla ni nada. Nosotros fuimos calladitos, es más, nosotros era un silencio que parecía una procesión. Íbamos en orden, íbamos con silencio. Cuando pasamos por el hospital no se oía un solo ruido. Después cantamos el himno nacional, llegamos. Después, cuando ya los hechos, que como ustedes saben fueron diferentes, pero mantuvimos una actitud de orden y de respeto siempre. Con el sacrificio de sus padres, Noris Batista había llegado hacía 6 años desde las aminas de Pocrí hasta la capital panameña junto a 3 hermanos para educarse. Sus raíces nacionalistas crecieron en el glorioso nido de águilas. Bueno, la inquietud de todos los compañeros que nos íbamos prácticamente a despedir de las aulas del Instituto Nacional. Sentíamos como que teníamos que dejar algo, y dándole seguimiento a tantos compromisos que tuvo, acuerdos que tuvo el gobierno nacional con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Las cosas como que se retardaban o no llegaban, y no llenaba las aspiraciones de los estudiantes
tanto de secundaria como de universidad, y de la población que queríamos ver ser soberanos, ¿no? Y no tener aquellas vallas que habían, ¿no? Vallas, le digo, como que hasta imaginarias, porque usted no puede pasar de aquí para allá, ¿no? Por ejemplo, aquí esta avenida de los Mártires hacia allá era otro mundo, usted no podía pasar para allá. Y doy gracias a la formación de todos mis profesores desde que llegué aquí a la capital. Sobre todo con muchos argumentos históricos, ¿no? Que calaron en mi vida, ¿no? Y ellos siempre, ¿no? Remarcaban el espíritu nacionalista, de patria, de soberanía. Esta valiente mujer, testigo de la humillación de los soneitas hacia sus compañeros y la bandera, no dudó en defender sus ideales a pesar de la desigual confrontación. Había una inquietud, de repente aparece unas sogas gruesas así, que eran como digo yo, que esas que usan en los puertos, ¿no? Y la tendieron de un extremo, ¿no?, al otro extremo. Nosotros los estudiantes aquí nos dividía solamente la soga. Entonces nosotros, cuando se llegó la situación esa de que vimos que estaban ultrajando la bandera y que estaban también, ¿cómo se llama?, agrediendo físicamente a los compañeros, no sabíamos qué hacer y claro, queríamos ir para allá y entonces ellos nos empujaban con y los que estaban en los extremos tensaban el hilo, ¿no? Y nosotros empujábamos para allá, ellos para acá, hasta que ya cuando vimos la bandera rota y eso, todo el mundo se dio, porque ellos sí estaban preparados, ¿no? Ellos sabían lo que iban a hacer, pienso yo, ¿no? Porque ellos tenían cascos para protegerse la cabeza, la mayoría de ellos tenía cascos. Y estaban acompañados muchos de sus, ¿cómo se llama?, de sus padres. Si no eran sus padres, pues serían otra gente que, claro, cuando vimos todo ese poco de gente, ¿no? El profesor Arrieta de la Hoz, que lo recuerdo, no sé si habría otro profesor por allí, pero el profesor Carlos Arrieta de la Hoz nos acompañó, estaba ahí, ¿no? Pero no lideraba nada, sino que estaba allí como cuidando a los estudiantes, ¿eh? Cuidando que no hubiese ningún problema. Cuando veníamos de retirada, el profesor Carlos Arrieta de la Hoz nos dice, corran, ¿no? Y entonces nosotros corrimos y él iba delante, prácticamente como unos 2-3 metros delante de mí, y yo, no sé, yo saqué mucha energía como para, no sé en cuántos minutos me subí las escalinatas de la administration, del edificio de la administración, y recuerdo que había un corresponsal, no sé qué era, porque no era de los panameños nuestros, que le iba a tomar una foto al profesor, ¿no? Y nosotros cuidando al profesor, ¿no? Yo pensé, digo yo, una foto lo delata mucho y lo mandan quién sabe para dónde, ¿no? Y entonces, a trabajar, pues. Y entonces, yo lo que hice la reacción mía fue sacar el pie y darle un puntapié a la cámara, que era una cosa así enorme, y eso un pedazo quedó por allá y el reportero ese fue a buscar el pedazo de la cámara. Y cuando yo vi que ese hombre se lanzó para allá, detrás venían los militares guardias, los guardias venían detrás. Sí, los gringos venían, y yo nada más que miraba así para ver cuándo era que esa gente con esas botas, yo veía era las botas así, tan grandes, nos iban a alcanzar. O sea, eso fue una sorpresa para nosotros, porque no iba como con esa actitud de
¿cómo se llama?, de guerreristas ni nada de eso. No. Nosotros íbamos con mucha responsabilidad a ponerle los puntos sobre las IES a las autoridades para que ondeara la bandera nuestra en todo el territorio nacional, empezando por la escuela de Balboa. Era como una forma de toma de conciencia ya de lo que había que hacer, ¿no? Y entonces de allí surgieron los tratados Torrijos-Carter y por los tratados daba la vida, porque yo pertenecí y con mucho orgullo a parte de divulgación de los tratados a nivel nacional que se hicieron para que todo aquel que quería participar, pues participara. La participación de las mujeres en manifestaciones nacionalistas no es ajena, ya que tenían experiencia acumulada en jornadas como la de Mayo del 58, cuando se pronunciaron a favor del respeto a la soberanía de Panamá sobre la zona del canal, explica la dirigente estudiantil de esa época, Imelda Berguido. Ella fue la única mujer de un grupo de estudiantes universitarios que plantaron banderas panameñas principalmente en el edificio de la administración, hazaña por la que fue condecorada con la medalla Victoriano Lorenzo. La Operación Soberanía del 2 de mayo de 1958 generó esa acción del 64. ¿Por qué razón? Porque fue la primera acción concreta en la cual los panameños pudimos demostrar el rechazo a la intromisión extranjera en nuestro territorio. Durante la gesta patriótica del 64, su casa se convirtió en un refugio solidario para los valientes patriotas. Yo vivía en la avenida, en aquel entonces, avenida 4 de Julio, hoy avenida de los Mártires. Vivía enfrente de esa cerca donde yo hace 6 años, me había entrometido, según ellos, porque los panameños no podíamos entrar si no íbamos a trabajar, y había clavado 3 banderas, sembrado 3 banderas. Entonces nosotros cuando vimos, o escuchamos y vimos, nosotros bajamos hasta apoyar en la calle, estar en la calle, la lucha era en la calle. La lucha era de todos, porque nosotros venimos también de una generación del 58. Y la generación del 58 puso en cada panameño una bandera y en su corazón soberanía. Entonces, ¿qué me quedaba en el 64? Estar allí, cerca de ahí, en la calle. Le hablo frente cercano al instituto, hasta todas las áreas, me iba a diferentes lugares a rengar a que pusieran la bandera, buscamos bandera, en la casa siempre había. Entonces, nosotros sufrimos mucho eso. No dormimos, los estudiantes de la secundaria, amigos de la familia, subían y bajábamos, llevábamos alimentos. Éramos, no sé, esa casa era un lugar de campo más. Nosotros muy temprano, el 10, estábamos en el balcón, que es un balcón grande, vigilando con una serie de muchachos. De pronto vino un helicóptero, se estacionó y bajaron de ahí militares estadounidenses. Y ellos, al vernos a nosotros en el balcón y que tenían, algunos muchachos tenían su uniforme del instituto, ellos, hoy uno de ellos ya muerto, ellos cogieron con unas metrallas, se pararon frente a un césped y nos apuntaron. ¿Por qué razón? Porque ahí había un hotel cercano, que ahora no recuerdo, que no era el Tivoli, que ahí bajaban y bajaron familias enteras norteamericanas, porque los carros alrededor habían sido quemados. Entonces ellos vinieron a rescatar a esas familias que estaban allí norteamericanas y se la llevaron. Pero mientras ejecutaban eso, ellos nos sacaron las metrallas grandes y hasta que el avión, el helicóptero se fue, estuvieron eso porque luego llegaron patrullas y cada cosa de ellos que indicaban que no venían a jugar. Entonces esa situación hubo también. Después participamos en todo lo otro, porque no podíamos haber generado una situación que cuando había que
que lucharla, dejarla perder, y menos dejar de acompañar a quienes habían seguido, a quienes como nosotros amaban esta patria y respetaban y querían realmente el derecho que tenía Panamá como una nación libre y soberana. Esa noche del 9 de enero del 64, en el internado de la Escuela de Enfermería del Santo Tomás, la estudiante Elba Espinosa y 47 de sus compañeras se preparaban para el examen comprensivo y así obtener el título de enfermera básica profesional, sin imaginar que la prueba más difícil de sus carreras la vivirían ese día. Sentimos que llegaba la supervisora que nos acompañaba en el internado con una campanita. Esa campanita tenía un ruido muy particular. Cuando esa campanita sonaba era porque algún evento inusual había sucedido, y en efecto nos dieron órdenes que recogiéramos todo, que nos fuéramos a uniformar, y comenzó el desasosiego de nosotras mismas. ¿Y para dónde vamos si estamos estudiando? Esto no es fácil. Y dijeron, es que viene la directora de la escuela, la señora Elvira María Rodríguez de Higuero, y es una orden que tienen que cumplir. ¿Pero para dónde vamos? Ella trae una lista con toda la distribución de las 48 compañeras que íbamos a estudiar. Eran las 10 de la noche. Las 10 de la noche. Significaba que ya estaban llegando los jóvenes heridos a nivel de las diferentes instancias. En ese interín que tenemos que cumplir la orden, llega la señora de Higuero y con una forma muy disciplinaria dijo, van porque van, el país las necesita, no hay manos suficientes para que puedan atender todos los heridos, jóvenes estudiantes que están llegando de una agresión hacia la bandera de nuestro país. Fuimos 3 compañeras, Eugenia de Campbell, Elba Dizaza y otra compañera más que no estaba en el conversatorio de ahora, a la sala de operaciones del Hospital Santo Tomás. Dios mío, ¿qué nos marcó tanto a Eugenia como a mí en la sala de operaciones? Déjeme decirle, los pacientes por la urgencia no estaban debidamente preparados. Era que salvarle la vida. Y este joven llegó gritando de dolor, dolor, dolor. Tenía heridas expuestas y tejido maltratado a nivel abdominal. El paciente pedía, no me dejen morir, sálvenme, sálvenme. Y nosotros vimos que de repente el paciente fue desmejorándose, el paciente murió. Entonces era desesperante para nuestra compañera Catalina Guerna. Ella misma lloraba, Dios mío. Y los familiares estaban angustiados con toda razón. Otra compañera, Josefa Castillo, y 3 más, banco de sangre, todas fuimos distribuidas. Veíamos mucha algarabía de los familiares a donar sangre, porque ya les habían dicho que había que donar sangre. Y ella veía que habían quizás pocos donantes. Y ella decía, ahora vayan a sus casas, a su vecindario, traigan más donantes, traigan más donantes. Las que fueron al cuarto de urgencia, amado Dios, Sonia de Alvarado y nos contó con Gloria Hickson. En otros momentos, ya uno debidamente preparado y con mayor experiencia, quizás no hubiera sido tan traumático para que nos dejaran unas huellas tan imborrables, donde nos han hecho después de este evento crecer y crecer dentro de la vida profesional. Nosotros nos íbamos a graduar en febrero, así que nos las aplazaron al 27 de abril de 1964. Nos entregó el diploma el presidente de la República, el señor Chiari. En enero del 64, el Santo Tomás reportó que atendió a 324 heridos y registró 18 muertos,
producto de los disturbios que se extendieron durante el 9, 10, 11 y 12 de enero. Este trágico embate militar preparado contra estudiantes panameños y la población civil desarmada dejó como saldo en la ciudad de Panamá y Colón 21 muertos y más de 550 heridos. En el lado de las mujeres hubo 37 heridas y 2 fallecidas. En Panamá, la adolescente Rosalena Landecho y en Colón, Maritza Alabarca con apenas 6 meses de vida. Los francotiradores que se postaron en el Hotel El Tívoli comenzaron a dispararle a las multifamiliares que estaban en San Miguel. Porque de la azotea de la multifamiliar habían unos civiles disparando con armas de corto calibre. Una de esas balas hirió a la señorita de 14 años, Rosalena Landecho. Ella vivía en el 3er piso. Al oír el impacto salió y la bala le atravesó la cabeza. La madre de ella en ese momento estaba en el Santo Tomás con su cuñada. Estaban viendo a Rogelio Crance Robles, quien era primo de Rosalena Landecho. Y la señora llegó y se encontró con ese escenario. La escalera llena de sangre, y habían llevado a la niña al hospital, tuvo que regresar. Rosalena Landecho era prima de Rogelio Crance. Para el investigador José del Cid y Dalis Batista de Pérez, feminista y militante del Partido del Pueblo, las mujeres tenían una hoja de ruta construida por su propio imaginario histórico y social desde antes de la construcción del Estado Nacional de Panamá. Coinciden en que a pesar de ser protagonistas en distintos escenarios, son invisibilizadas por una cultura patriarcal. Y simple y sencillamente las propias condiciones de la realidad llevaron a que la mujer asumiera tareas en todos los escenarios de la vida pública, no solamente en la reproducción humana, sino en la reproducción económica, en la reproducción social y en la reproducción política y cultural. Entonces digo esto porque las mujeres hemos demostrado con grandes esfuerzos de historiadoras, de antropólogas, de cientistas sociales,
que hemos sido lideresas y protagonistas de todas las actividades, expresiones y manifestaciones de derechos ciudadanos. El 9 de enero del 64 llegó no solamente a la conciencia de todos y todas las panameñas, marcó el corazón, creó un sentido de identidad con los mártires del 64, porque ellos habían recogido esa bandera histórica de la independencia y la autodeterminación de nuestro país. En esos acontecimientos, las mujeres tuvieron una participación muy destacada. Incluso yo les puedo mencionar una que me viene a la mente porque le di seguimiento cuando yo era estudiante en la universidad, fue Virginia Ramírez. Virginia Ramírez fue incluso secretaria general de la Federación de Estudiantes de Panamá y muy cerca de los acontecimientos del 64. Hay que reconocerlo, definitivamente que sí, hay que reconocerlo. Hemos excluido esa parte tan importante porque inclusive muchas de ellas de las que participaron, que no se mencionan sus nombres, fueron las que llegaron a tomar algunas decisiones de ese movimiento que se dio tengamos la oportunidad de poder escuchar de viva voz de las damas que todavía nos dan la bendición de poder tener esa historia viviente, esa fuente primaria, y oír el relato de las heroínas, porque son heroínas. Mira, cuando ocurrió lo del 9 de enero del 64, recién habían pasado las elecciones de la Asociación Federada. La Asociación Federada era un movimiento político estudiantil que lideraban los estudiantes que en ese momento eran los que habían tratado de hacer un movimiento a la zona del canal. Y en esa discusión de quiénes iban a representar, quiénes iban a hacer eso, las mujeres fueron las que salieron a la potra y dijeron: esto no es un momento de pelear. Los estudiantes que fueron escogidos para llevar la bandera no pertenecían a ningún movimiento, en su mayoría ninguno de ellos. Ninguno de los 6 que estaba ahí pertenecía a ningún movimiento político. Fueron escogidos en un momento tan especial de que no cabía en ese momento una discusión. Y fueron las mujeres las que intervinieron en eso. Eran las mujeres las que participaban en las primeras juntas comunales. Eran las mujeres las que nos representaban en los comités de salud que surgieron desde el inicio de la década de los 70. Fuimos las mujeres educadoras, las mujeres enfermeras, las mujeres estudiantes y las mujeres trabajadoras. Y es que toda la agenda de derechos humanos de las mujeres se levantó sobre la identidad de género, la identidad de clase y la identidad nacional. Entre las valientes institutoras que esa tarde participaron en la marcha del 64 se mencionan a las estudiantes Antonia Abraham, Senia Ávila, Amarilis Ponce, Carmen Vergara, Delia Falcón, Yadira Arófulo, Ofelia Rodríguez, María Luisa Burgos y Clementina Tamara Richards. Gracias a los héroes y heroínas de 1964, la llama eterna de los mártires del 9 de enero sigue viva hoy más que nunca, en lo que era antes parte de la zona del canal, donde ningún panameño podía entrar. La historia les hizo justicia a aquellos jóvenes que con bandera en mano y un alto compromiso patriótico lucharon por todo lo que hoy disfrutamos. Por eso recordar su valentía todos los años es hacerles justicia. Esta es una entrega más del equipo de reportajes especiales de CERTV Noticias.